Buenos días, mis hermanos. Me da gusto saludarles y vamos en estos momentos a meditar en la palabra de Dios. El tema que trataremos hoy es ¿para qué vivir o para qué deseamos nosotros tener la vida? Y mientras preparaba este sermón, estuve leyendo diversas fuentes para saber qué opina el mundo acerca de las razones por las cuales vivir. Y la verdad, mis hermanos, es que hay todo tipo de listas en internet de esas razones. Desde 5 razones, 20 razones, 100 razones para vivir, etc. Y es que, mis hermanos, esta no es una pregunta simple. ¿Por qué vivir? De hecho, es una de las preguntas universales que desde siempre se han hecho los hombres. Esta, mis hermanos, es una pregunta clave que da razón de la existencia de la filosofía misma. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos griegos, como lo fue Aristóteles, se planteaba las siguientes preguntas esenciales. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser humano? ¿Existe Dios? ¿Dónde está la felicidad? ¿Y qué hay más allá de la muerte? Mire, para contestar acerca de la pregunta de la felicidad que se hacía Aristóteles, él escribió un libro completo que se llama Ética a Nicómaco, donde él concluye que el fin último, el objetivo de todos los hombres, es lograr la felicidad. Sin duda, mis hermanos, que la visión aristotélica ha influido al mundo por milenios y de una manera u otra ha venido a resultar en un asunto humanista o antropocéntrico, donde el hombre y su felicidad se constituyen en el propósito mismo de vivir. Por esa razón, mis hermanos, es que el cristianismo resulta tan radical para el pensamiento humano, porque para el cristianismo el propósito de la vida del hombre se halla fuera de él mismo y no busca su propia felicidad o satisfacción como el bien último, sino la satisfacción de alguien que está más allá de él, por encima de él, o como lo diríamos en términos cristianos, busca la gloria de Dios. Hay que decir, mis hermanos, que después de cientos o de miles de años, las preguntas básicas de la existencia humana como esta, ¿para qué vivir?, siguen sin respuesta desde el lado científico. Después de tantos avances tecnológicos y científicos, la pregunta sigue en el aire y sigue habiendo múltiples respuestas, pero no hay algo contundente. Sin embargo, mis hermanos, desde el lado espiritual no es así, específicamente desde la visión bíblica. Por eso hoy quiero contarles una porción de la historia del rey Ezequías y vamos a meditar en la palabra de Dios acerca de este tema que sin duda es básico. Bien, déjenme comenzar por decirle quién fue Ezequías. Ezequías, mis hermanos, fue el 14º o 14º rey de Judá. Era hijo de Acaz, que también fue rey, y nos dice la escritura que tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 29 años en Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de Ezequías, no estamos hablando de cualquier rey, no fue solamente uno de los tantos. Él fue uno de los más sobresalientes en la historia judía. Tanto es así, mis hermanos, que su historia es relatada por lo menos en 3 libros diferentes del Antiguo Testamento. Esos libros son Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y el libro del profeta Isaías. Resulta, mis hermanos, que Ezequías fue un hombre piadoso. Eso quiere decir que buscaba a Dios y estaba dedicado a las cosas de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, Ezequías se dedicó durante su reinado a destruir los altares de Acera, que era una diosa pagana que se había infiltrado en el pueblo en reinados anteriores. Y él fue, Ezequías, uno de esos pocos reyes que buscaron traer al pueblo de vuelta la adoración al único Dios verdadero. Así que se dedicó a destruir todos los altares de Acera. Ahora, esta fue una de las batallas que Ezequías libró durante su vida, según lo encontramos en la Escritura, su lucha en contra de la idolatría. Mire, realmente pudiéramos decir que hubo 3
aspectos o 3 batallas que nos cuenta la Escritura que este rey libró a lo largo de su reinado. Y se los voy a decir porque podemos tener así un panorama de lo que la Biblia nos dice de él. Ezequías tuvo una lucha contra la idolatría. Número 2, tuvo una lucha en contra de la invasión asiria. Y número 3, su lucha contra sí mismo. Algunos han llamado a este tercer punto su lucha contra la enfermedad. Pero yo no creo que esa sea la característica principal de su lucha, sino la batalla contra su propio orgullo o su propia exaltación. Mire, déjeme hablarle un poquito de cada una de estas para que vayamos conociendo a Ezequías y vamos a terminar con el asunto que nos atañe el día de hoy. La lucha número 1, la lucha contra la idolatría. Bueno, pues fue buena de parte de Ezequías. Como ya lo decía, él arrasó los altares de acera y incluso llegó a ir en contra de uno de los ídolos más venerados e inesperados que tuvo el pueblo hebreo. Ahora, ¿por qué digo que era un ídolo inesperado? Porque, escuche bien esto, lo había mandado a construir el mismo Moisés. Bueno, claro que la intención de Moisés no era construir un ídolo, pero al paso de los años los judíos habían venerado este objeto como un ídolo. Me estoy refiriendo, mis hermanos, a la serpiente de bronce, que en su momento sirvió para sanar a aquellos que habían sido mordidos por serpientes en el desierto, tal como nos los cuenta el capítulo 21 del libro de Números. Mire, esta serpiente de bronce también fue mencionada por el Señor Jesús allá en el capítulo 3 de Juan, de manera que era un objeto conocido por el pueblo judío. Y como ya hemos dicho, llegó a ser un objeto de veneración. Resulta, mis hermanos, que Ezequías, cuando se percata de esta situación, bueno, él mandó a hacer pedazos a aquella serpiente de bronce y además le puso un nombre que recordaba a los hijos de Judá lo que realmente era aquel objeto. Él le puso por nombre Neustán, que significa cosa de bronce. Cosa de bronce, solamente era eso. No tenía ningún poder, no importaba que lo hubiese mandado a hacer Moisés, la verdad es que se había vuelto un ídolo y él lo hizo pedazos. Ezequías, mis hermanos, por esta razón recibe reconocimiento de la misma escritura. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Reyes 18, los versos 5 y 6, lo siguiente, para ir teniendo una idea del calibre del rey que era Ezequías. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. De hecho, Ezequías, mis hermanos, no solo conocía la ley y la obedecía, él también, al parecer, mantuvo una escuela fundada por Salomón, dedicada a mantener la sabiduría en diversos aspectos de la vida, o eso es lo que piensan muchos expertos, a causa de que Salomón en efecto se había dedicado a estudiar múltiples cosas, y parece que Ezequías había continuado ese proyecto, esa escuela de Salomón. De hecho, el proverbio que encontramos ahí en el capítulo 25 de este libro, el libro de los Proverbios, 25:1, dice, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Se dedicó a preservar la sabiduría de Salomón. Bueno, así que, bueno, era un hombre dedicado a las cosas de Dios, a destruir la idolatría y por otro lado a preservar la sabiduría de tiempos antiguos. Mire, la segunda batalla de Ezequías fue una muy difícil, sobre todo podemos decir que fue atemorizante, y esta fue la amenaza de la invasión asiria. La escritura dice a modo de resumen de este asunto, allá en 2 de Reyes 18:7, dice, Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahora, en este contexto es interesante el significado de su nombre. Ezequías, mis hermanos, significa fortalecido de Jehová. Y yo creo que le hizo honor a ese nombre. Realmente, mis hermanos, Jehová hizo firme a Ezequías
que como todos los hombres tuvo sus momentos de flaqueza, y por supuesto la Biblia no oculta esas partes de la historia de los hombres que sirvieron a Dios, pues muchas veces las lecciones más importantes las encontramos en las flaquezas humanas y la gracia de Dios actuando conjuntamente. Eso lo vemos constantemente en la Escritura. Y mis hermanos, las lecciones las aprendemos de allí porque todos somos tremendamente débiles y falibles. Mire, el imperio asirio fue uno de los más poderosos de la historia. Era un pueblo de guerreros profesionales. Desde niños se les educaba para la guerra y por lo menos, se dice, una vez al año el rey junto con sus ejércitos salía a conquistar algún territorio que pudiera anexar a su imperio. Para ellos la guerra era algo normal. Ellos fueron de los primeros guerreros en utilizar el hierro para la elaboración de armas, lo que hacía que ellos fueran un ejército superior a todos los demás. Y también fueron, por si esto fuera poco, pioneros en el uso de armas de asedio y técnicas para traspasar las murallas. Ya fuera, mis hermanos, que pasaran por debajo de los muros, por encima de ellos o incluso traspasándolos. Un autor dice que a su paso, al paso del ejército asirio, solo quedaban campos yermos y desolación. Cuando Sennacherib, el rey asirio, puso sus ojos en Judá para conquistarla, sin duda que todos los judíos temblaron, pero sobre todo el rey Ezequías, porque él tenía que hacer frente a esto, y era una amenaza realmente seria. Ahora, la manera en que la Biblia describe el comienzo de la invasión nos da una idea del tremendo poder del ejército asirio. Ponga atención, 2 Reyes 18:13, dice lo siguiente: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Eran ciudades que tenían murallas, estaban fortificadas, y la Biblia dice que simplemente las tomó. Era un ejército poderoso. Ahora debemos aclarar algo. Tomó a todas las ciudades amuralladas de Judá menos una, a Jerusalén, la ciudad donde vivía el rey Ezequías. Entonces, mis hermanos, Ezequías comenzó a flaquear. Comenzó a sentir miedo. Sentía que él era el que seguía en la lista de Sennacherib. Así que pensó hacer una alianza con Egipto para derrotar a este poderoso ejército, pero ese plan no le resultó. Egipto era muy débil para hacer frente a los asirios. Entonces Ezequías pensó en fortificar la muralla de la ciudad, pero resulta que eso solamente enfureció más a Sennacherib. Entonces él finalmente concedió pagar un tributo al rey de Asiria. Pero resulta, mis hermanos, que este rey ambicioso, altivo, impuso un tributo imposible de pagar. Él pedía algo más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Si hacemos la conversión de las cantidades que se mencionan ahí en la Escritura a cantidades que podamos entender, lo cual es una barbaridad. Ezequías hizo lo posible por pagar eso. Incluso se dedicó a desmantelar el templo de Dios, el templo de Jehová, de ese recubrimiento de oro que tenían las puertas y los quiciales de las puertas, pero todo eso no bastó. Finalmente, ya desesperado, mandó a hacer algo que debió haber hecho desde el principio. Mandó a consultar con el profeta Isaías, hijo de Amós, para llevar su desesperado caso ante el mismo Jehová Dios. Y mis hermanos, la respuesta de Dios fue inmediata. Así como lo hemos leído anteriormente, que Ezequías obedecía a Dios y Dios siempre lo prosperó en todo. En esta ocasión la respuesta de Dios vino de inmediato por medio del profeta Isaías. Segunda de Reyes 19, los versículos 6 y 7 dice: Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová,
no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Mis hermanos, la respuesta de Dios fue inmediata y fue sorprendente. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, citando al babilonio Beroso, trata de explicar lo que pasó esa noche. Dice lo siguiente, cito: Sennacherib de la expedición de Egipto regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por el Rabsaces en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que, en la primera noche en que sitiaron a la ciudad, mató a 180,000 soldados con sus capitanes y centuriones. Fin de la cita de Flavio Josefo. Las inscripciones que se han encontrado de los asirios, inscripciones hechas o mandadas a hacer por el mismo Sennacherib, por supuesto no mencionan nada respecto a ese desastre, pero en vista del tono jactancioso que dominaba habitualmente las inscripciones de esos soberbios asirios, difícilmente cabría esperar que Sennacherib registrara tal derrota. No obstante, la versión asiria del asunto, inscrita en el llamado Prisma de Sennacherib y que se conserva hasta el día de hoy en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, dice lo siguiente. Esta es la versión de Sennacherib. Dice: en cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. A él mismo, Ezequías, encerré en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en una jaula. Mis hermanos, sin duda que este testimonio del mismo Sennacherib nos deja en claro algo, que él no pudo tomar a Jerusalén. No explica por qué, solamente nos deja en claro que no la pudo tomar. Mire, algunos comentaristas intentan explicar el desastre refiriéndose a un relato del historiador Heródoto, en el que se cuenta sobre el campamento asirio lo siguiente. Escuche, cito a Heródoto. Dice: cayó durante la noche un tropel de ratones campestres que royeron sus aljabas, sus arcos y asimismo los brazaletes de sus escudos. Y eso, según Heródoto, los incapacitó para el combate. Esas dos explicaciones, mis hermanos, no coinciden. No obstante, sin duda que estos relatos, el de Beroso, el babilonio y el de Heródoto, reflejan el hecho de que las fuerzas de Sennacherib sufrieron una repentina calamidad en esa campaña. Déjeme darle una explicación más en este caso de un hombre más actual. El popular científico Carl Sagan, en su libro titulado El cerebro de Broca, y que seguramente usted lo ha visto, es muy popular, lo puede encontrar en cualquier librería, hace referencia a la obra del investigador ruso Immanuel Velikovsky, en la que sostiene que una lluvia de piedras provocada por un asteroide al alcanzar la Tierra habría sido responsable de la destrucción de los ejércitos de Sennacherib. Esto de la pluma de Carl Sagan. El relato bíblico, mis hermanos, nos da la versión real. Dice 2 Reyes 19, versículos 35 en adelante. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramalec y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón su hijo. La victoria, mis hermanos, fue de Jehová mismo.
ante este soberbio rey asirio que murió de forma miserable y la victoria también sobre ese orgulloso ejército de guerreros profesionales, sin duda fue de Dios. Como un dato curioso, y después los puede ver allá en su casa, se piensa que los Salmos 46 del 1 al 11, que es un salmo extraordinario y muy conocido, y el Salmo 76 del 1 al 12, que es mucho más descriptivo, conmemoran la destrucción de las huestes de Sennacherib por una obra sobrenatural venida de parte de Dios. Bueno, mis hermanos, hemos tratado de manera sintetizada de echar un vistazo a parte de la vida de este rey extraordinario Ezequías, según lo relata la Biblia. Y hemos llegado hasta aquí y hemos visto cómo Ezequías había obedecido a Dios, cómo clamó a Dios cuando fue necesario, cómo esas dos batallas tan difíciles han sido finalmente superadas, una contra la idolatría del pueblo y la otra contra la invasión asiria, pero aún queda por pelear una última batalla, y a mí me parece, mis hermanos, que resulta ser la batalla más difícil para Ezequías, la batalla contra sí mismo, contra su propio orgullo. Dice 2 de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mis hermanos, esta porción debemos ubicarla temporalmente, casi al inicio de la invasión asiria. Fue, mis hermanos, una palabra súbita de parte de Dios, una palabra contundente de parte de Dios, porque al parecer el Señor había tomado esa decisión y por la manera en que está escrita la frase entendemos que no había vuelta de hoja. Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora yo quiero que por un instante usted se ponga en las sandalias de Ezequías y piense en esas palabras. No son las palabras de un médico diciéndole que tiene cáncer o la enfermedad de moda, que usted tiene COVID-19. Tampoco son las palabras de un brujo o un adivino que le está diciendo su futuro. Son las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Y cuando Dios lo dice, simplemente sucede, ¿verdad? Ahora Ezequías, mis hermanos, hay que aclarar, ya estaba enfermo. Pero ahora el profeta le confirma que va a morir. Dios mismo le está revelando que su tiempo ha llegado a su fin. Así que más le vale poner en orden sus asuntos, porque sus días ya son pocos. Ya ha determinado Dios que llegó su final. Sin duda, mis hermanos, que la posición en la que se encuentra Ezequías es difícil. Saber que su muerte está próxima, Dios se lo ha revelado. Alguien dijo por allí que Dios no nos revela el día de nuestra muerte, porque simplemente no podríamos vivir en paz. Estaríamos pensando constantemente y estaríamos contando los días que nos faltan para llegar a ese día final de nuestra muerte. ¿Verdad que sí? Así sería, sin duda. Un niño de 5 años dijo también, Dios no te dice cuándo vas a morir porque Él quiere que sea una sorpresa. Bueno, seguramente, mis hermanos, que Él lo sabe, pero no nos lo revela. El caso, mis hermanos, es que muchos, cuando saben que tienen una enfermedad mortal e incurable, entran en depresión. Tienen incluso que tomar terapia. Y hoy en día ya existen algunos especialistas que se llaman tanatólogos y se supone que ayudan a la gente a ir aceptando pues que ya les llegó la hora. Algunos expertos, mis hermanos, en medicina, volviendo a Ezequías, algunos expertos en medicina han sugerido que la enfermedad que el rey padecía pudo ser anthrax cutáneo, también conocido como carbunclo. Otra posibilidad que manejan los expertos es que lo que Ezequías tenía era melanoma de piel extendido a los órganos internos. Ahora, todo eso, mis hermanos, porque allí en 27 se menciona que el rey tenía una llaga en su cuerpo. Y también allá en Isaías 38:13 se menciona que él padecía un dolor muy fuerte en sus huesos. Y eso ha llevado
a algunos conocedores de la medicina pensar que pudiera haber sido algo así. Pero mis hermanos, a pesar de que Ezequías sufría y sufría dolores tremendos, cuando supo que iba a morir, la Escritura dice que se llenó de angustia y pone énfasis en ello. Lo vemos por su reacción. Dice allá en 2 de Reyes 23, que es el pasaje que estamos tomando como base: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, hay algunos comentaristas que piensan que Ezequías no estaba preparado aún para morir. Él tenía para ese entonces alrededor de 39 años, es decir, que realmente era muy joven. No tenía para ese momento un heredero al trono y estaba viviendo el pueblo en esos días el asedio de los asirios. Sin duda, mis hermanos, que estos eran asuntos que al parecer requerían que él aún viviera por lo menos unos años más. De hecho, yo sé que hay algunos en la actualidad que piensan así, que aún no están listos para morir porque tienen asuntos inconclusos. Hay quienes piensan que han vivido poco, que les faltan muchas cosas por experimentar. Hay otros que piensan: yo no estoy listo para morir porque tengo hijos pequeños, o porque mi esposa se va a quedar sola, o mis padres se van a quedar solos, etc. Tal vez, mi hermano, mi hermana, sea usted uno de los que así piensan. Pero ¿no se le ha ocurrido que si Dios ha decidido que usted parta ya de este mundo, Él se puede hacer cargo de todas esas cosas? ¿Que Él se puede hacer cargo de esas personas que a usted le preocupan? ¿O qué clase de Dios cree usted que tiene? De manera que si usted no está, Él no se puede hacer cargo de las cosas que usted dejaría. Mire, es interesante que Ezequías hasta aquí, al parecer, había vivido obedeciendo a Dios. Por eso yo me pregunto, ¿acaso no debería él tener paz en su corazón cuando ha llegado el momento de su muerte? ¿Por qué entonces ese gran llanto, esa desesperación? Y esto, mis hermanos, ha dado pie a que algunos escritores piensen que realmente Ezequías tenía un pecado oculto y Dios le estaba llevando a la muerte prematuramente por ello. Ya hemos visto que a causa del pecado muchas veces Dios da enfermedad y muerte. Ahora, de hecho, el mismo Ezequías habla de sus pecados en un cántico que él compuso en gratitud a Dios cuando le prolongó la vida más adelante. Allá en Isaías 38:17 dice Ezequías lo siguiente: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esta mención, no hay ni una señal de que él haya tenido que arrepentirse de algo específico para que Dios le prolongara la vida. Incluso en su petición a Dios o su clamor a Dios, él más bien trata de hacer resaltar su vida íntegra delante de Dios como base de su ruego, lo cual descarta que él estuviera enfermo a causa de algún pecado oculto. Le pido que escuche otra vez ese clamor de Ezequías: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Ahí no hay, mis hermanos, ningún rasgo de pecado, de arrepentimiento. Más bien le está hablando de lo contrario. Ahora, déjeme decirle que por mi parte, yo creo que Ezequías, mis hermanos, y esa preocupación, ese gran llanto que tuvo, vino porque él simplemente no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos respecto de la vida y la muerte, respecto de la salvación eterna, respecto del hogar celestial que nos ha sido prometido. Incluso creo, mis hermanos, que el propósito de nuestra vida debe ser claro para los hombres de hoy,
para que puedan tener paz en la hora de la muerte. Y yo creo que Ezequías no tenía claro eso. Con esto último, mis hermanos, quiero decir que si tú has estado viviendo en Cristo y para Cristo, como lo dice Pablo, recuerdas la predicación de los 8 días, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, mi hermano, cuando el momento de la muerte llega, para ti debería ser ganancia, ¿no es así? ¿Por qué un gran llanto? ¿Por qué una angustia? Si para ti la vida ha sido Cristo, cuando llega el momento de la muerte debe ser una ganancia. Cuando tú en algún momento experimentas peligro de muerte, ya sea por enfermedad o por un accidente o lo que sea, tu corazón, mi hermano, debe tener paz. Si has vivido de esta manera. Y si Dios te da vida aún después de esa enfermedad, de ese accidente, mis hermanos, es solamente con un propósito. Que sigas viviendo en Cristo y para Cristo. Y no para otra persona u otro asunto. Eso es tener claro tu propósito de acuerdo a la Escritura. Mira, en una ocasión le preguntaron a Spurgeon, ¿qué haría usted si supiera que hoy va a morir? Y él dijo, lo de siempre. Iría a predicar a la iglesia como lo hago todos los días. Luego iría de la iglesia a mi casa, tomaría el té, leería mi Biblia y me iría a la cama como todos los días. Mis hermanos, sin duda que cuando tú estás haciendo lo que te toca hacer, ser como Cristo, que la muerte llegue no debe ser un sobresalto. Tener paz, mi hermano, en la hora de la muerte tiene mucho que ver con tener en claro cuál ha sido el propósito de tu vida y si lo has estado llevando a cabo. Para ti y para mí ese propósito está claro, ¿verdad? La frase, porque para mí el vivir es Cristo, significa llegar a ser como Cristo. Esa es la meta del creyente mientras está en este mundo. No te equivoques, no pienses como piensa el mundo. No es alcanzar la felicidad, cualquiera que sea la idea de felicidad que ellos tengan. Para nosotros, mis hermanos, la meta de nuestra vida es ser como Cristo. Y eso en términos teológicos significa glorificar o manifestar a Cristo mismo por medio de nuestra vida. Ser como Él fue, obediente, firme, lleno de amor al Padre, a los hombres a quienes constantemente habló de la salvación y murió por ellos. Tener la idea clara de que su vida tenía solamente un propósito, glorificar a su Padre, como Él lo repitió constantemente y lo vemos así en el libro de Juan. Yo creo, mis hermanos, que Ezequías al final de su vida, o cerca del final de su vida, perdió de vista en esta última batalla cuál era el propósito de su vida y para qué quería vivir más años. Y pienso que estuvo más centrado en sí mismo que en Dios. Mire, déjeme contarle una historia real que alguna vez contó el evangelista Moody. Y después voy a concluir con la historia de Ezequías para que usted sepa por qué pienso esto. Moody cuenta que un pastor en alguna ocasión fue llamado a orar por un niño que se encontraba moribundo allí en su lecho. Cuando el pastor llegó a aquella casita, una casa humilde, fue recibido por la madre del niño, una mujer joven que de inmediato le pidió que pasara y que orara por el pequeño. Así que el pastor pasó y de inmediato comenzó a orar y dijo: Padre, pedimos que se haga tu voluntad. Si tú quieres que este niño viva o que este niño muera. Y aún no terminaba de decir estas frases cuando la madre del niño interrumpió, lo detuvo y muy molesta y muy preocupada le dijo: oiga, yo lo llamé para que usted ore y Dios le devuelva la salud a mi hijo, no para que se muera. El pastor le dijo: está bien, oraré por lo que usted quiere. La historia dice que en efecto el niño se recuperó, volvió a correr, volvió a jugar, estuvo totalmente sano, pero con los años y ya vuelto un hombre, llegó a ser un conocido delincuente.
violento y perseguido por la ley. Su madre, aquella mujer joven, ya anciana para entonces, vivió para ser testigo de cómo su hijo fue llevado a la horca, donde murió por causa de sus crímenes. En ese momento, cuando su hijo iba a la muerte, ella recordó aquella ocasión, cuando exigió al pastor y exigió sobre todo a Dios que su hijo viviera. Pero entonces dijo que si él hubiera muerto, en ese tiempo cuando él era niño, él no hubiera llegado a andar en los caminos de perdición y a tener este triste final. Mis hermanos, así Dios, después de haber puesto término a los días de Ezequías, finalmente, después de ese gran llanto que el rey tuvo, el Señor accedió a alargar la vida del rey 15 años más. Y dos hechos lamentables sucedieron en esos 15 años. Ezequías había vivido obedeciendo a Dios, dependiendo de Dios, pero a raíz de que él quiso vivir y perdió de vista, creo yo, para qué quería vivir después de estar enfermo, sucedieron estas dos cosas. Número 1, Ezequías, ya recuperado de su enfermedad, recibió en su palacio a visitantes babilonios que venían precisamente a verlo porque había estado enfermo. Se enteraron y dijeron: vamos a ver al rey de Judá. Y en esa ocasión Ezequías los recibió y les mostró de manera orgullosa y además de manera inadecuada las riquezas de su palacio y de todas las posiciones que él tenía. Todas sus propiedades se las mostró. Quiso presumir la riqueza que Ezequías tenía. Eso, mis hermanos, despertó la codicia de los babilonios. Y años más tarde, ellos vinieron e invadieron Judá y la llevaron cautiva. Y Nabucodonosor arrasó todo: las murallas de la ciudad, el templo de Dios, y llevó cautivo al pueblo hasta Babilonia. Escúchelo de la misma escritura. Segunda de Reyes 20, del 14 en adelante, dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Palabras terribles por este desacierto, o por este pecado, mejor dicho, de Ezequías, el orgullo. Número 2, dije que eran dos asuntos que sucedieron en estos 15 años. Cuando Ezequías murió, su hijo Manasés ascendió al trono. Cuando esto pasó, nos deja claro la escritura que Manasés tenía 13 años. Es decir, que él nació durante ese periodo de 15 años que le fueron añadidos a la vida de Ezequías. Pero mis hermanos, escuchen esto: Manasés llegó a ser el peor de todos los reyes de Judá. Un hombre idólatra, perverso y además un asesino violento. Él llevó al pueblo de Judá a la peor idolatría de su historia. Incluso, mis hermanos, fue él quien probablemente mató al profeta Isaías. Le colocó dentro de un tronco de árbol hueco y con una sierra le partió por la mitad. No hubo otro rey peor que Manasés en la historia de Judá. Sin duda, mis hermanos, que cuando Dios nos llama a morir, yo deseo que usted, cuando llegue ese momento, tenga en su mente cuál ha sido el propósito de su vida, que haya estado sobre todo enfocado en cumplir ese propósito que Dios le llamó a cumplir, ser como Jesucristo.
que haya sido fiel usted en eso, porque cuando el momento llegue, mi hermano, sin duda que tendrá paz. Pero, y si Dios le concede más años de vida y si usted le ruega, Dios se los da. La pregunta es, ¿para qué quiere esos años? Mire, ya hemos hablado, mis hermanos, en predicaciones pasadas de la enfermedad. Hace 8 días también se nos habló, se nos predicó acerca de la muerte. Y hoy queremos que tú reflexiones en esto. ¿Para qué vives? Si en algún momento llegas a enfermar y oras a Dios para que te dé salud, ¿qué vas a hacer si Él te lo concede? Porque esto es algo común, es algo frecuente. ¿Es solo para seguir viviendo como lo has hecho hasta el día de hoy? ¿Es solo para tu placer, para tus propósitos, para seguir disfrutando de tu vida? ¿Es porque te preocupan tus cosas, tus personas a las que tú quieres? Seguramente, mi hermano, que si Dios ha dispuesto que tú mueras, eso es lo mejor. Digo, eso es lo que dice Pablo. Para mí el morir es ganancia. Pero si tú suplicas que Él te sane, debes tener en claro para qué quieres vivir. Mi hermano, eso debe ser para llegar a ser como Jesucristo. Obediente, glorificando a Dios, proclamando su palabra, no para ti, para Jesucristo. Oramos, mis hermanos, para que el Señor conceda esto a su iglesia. No pierdas, por favor, de vista esto. Es muy importante. Ya hablamos de la enfermedad, de la muerte. Ahora grábate esto en tu mente. ¿Para qué quieres vivir? Que el Señor les bendiga.